Nunca imaginé que una noche fría, con el cielo mordiendo mis mejillas y las luces de las casas ajenas parpadeando como recordatorios de todo lo que ya no era mío, terminaría caminando sin rumbo con una maleta rota y el corazón hecho añicos. Pero así fue como empezó todo, con la puerta cerrándose en mi cara y la voz de Eduardo atravesándome el pecho. «No te quiero ver más aquí», Lucía gruñó, sin siquiera levantar la mirada del teléfono. «Se acabó. Haz tu vida lejos de mí». Habíamos discutido antes, claro, pero esa noche fue diferente. Esa noche, su indiferencia parecía ensayada, como si hubiera estado esperando una excusa. Y cuando finalmente me quedé en la calle, con el eco de sus palabras aún temblando en mi cabeza, lo entendí: Eduardo quería que me fuera. No porque yo hubiera hecho algo terrible, sino porque él tenía algo o a alguien que esconder. Caminé durante casi una hora sin sentir los pies. No sabía a dónde ir. No tenía dinero. No tenía llaves de ninguna otra casa. Y lo peor, no tenía a nadie que llamar. Perdí a mi madre hacía 3 años, y con ella se había ido la única persona que nunca me habría soltado la mano. Mi padre. Bueno, él se fue mucho antes, cuando yo tenía apenas 5 años. Para mí siempre fue más recuerdo que presencia. Me refugié bajo el techo de una parada de autobús. Ahí abrí la maleta buscando algo que me hiciera sentir menos sola, menos rota. Entre ropa desordenada, un suéter viejo y una libreta que casi no usaba, encontré una pequeña cartera beige perteneciente a mi madre. La había guardado por nostalgia, no por utilidad. O eso creía. Cuando la abrí, descubrí la tarjeta. Una vieja tarjeta bancaria, gastada por los bordes, con el nombre de mi madre, Isabel Araya. Recordé que, antes de morir, ella siempre me decía que no me preocupara por el futuro, que a veces la vida guarda pequeños milagros en lugares que olvidamos mirar. Pero yo nunca imaginé que se refería a algo tan literal. ¿Estaría activa? ¿Serviría de algo? Era una tarjeta de un banco donde ella tenía una cuenta que, según yo, quedó con apenas unos cuantos pesos antes de que la enfermedad la venciera. No perdía nada con intentarlo. A la mañana siguiente, con los labios partidos por el frío y sin haber dormido más de 20 minutos, caminé hacia la sucursal bancaria más cercana. El guardia me miró con desconfianza, como si mi ropa arrugada y mis ojos hinchados fueran una advertencia. Adentro, todo era brillante, ordenado y silencioso. Y yo, en medio de ese ambiente impecable, me sentía como una grieta en una pared recién pintada. Tomé un número y esperé. Cuando finalmente llamaron mi turno, una joven de sonrisa tensa me atendió. «Buenos días», dijo mecánicamente. «¿En qué puedo ayudarla?» Quería consultar una tarjeta que pertenecía a mi madre. Ella falleció y... bueno, necesitaba saber si la cuenta está cerrada o si todavía existe. La empleada tomó la tarjeta, la miró, y su expresión cambió de inmediato. No de compasión, ni de sorpresa, sino de algo que no pude descifrar. Algo parecido al nerviosismo. «Un momento, por favor», dijo, levantándose de su silla sin más explicación. La vi caminar rápidamente hacia una puerta al fondo. Segundos después, regresó acompañada de un hombre mayor, vestido impecablemente, con una corbata azul oscuro y un gesto demasiado serio para una simple consulta. «Señora Lucía Araya», preguntó, como si ya supiera la respuesta. «Sí», dije, sintiendo un nudo en la garganta. «Acompáñenos, por favor». Mi piel se erizó. Algo no estaba bien, o al menos no era normal. Me llevaron a una oficina privada, con paredes de cristal y una mesa demasiado brillante. El hombre tomó asiento frente a mí. Yo me quedé de pie por unos segundos, insegura, hasta que él señaló la silla. «Su madre», comenzó, pero luego se detuvo, midiendo las palabras. «Hemos estado esperando que algún familiar se presentara». «¿Esperando?», pregunté, incapaz de disimular mi sorpresa. «¿Por qué?». Él entrelazó las manos como si lo que iba a decir necesitara estabilidad. Su madre era titular de una cuenta especial. Y desde su fallecimiento, la actividad de la cuenta quedó en un estado que requería verificación familiar. Intenté procesar eso. ¿Actividad? ¿En una cuenta que yo creía vacía? «No entiendo», murmuré. «Mi madre nunca tuvo dinero. Trabajó toda su vida limpiando casas. No había nada especial». El hombre respiró hondo. «Señora Araya, la cuenta de su madre no está vacía. Al contrario». Mi corazón se aceleró. «¿Cuánto hey?», logré preguntar. Él no respondió de inmediato. En su lugar, presionó un botón en el teclado. Una pantalla giró ligeramente hacia mí. Y entonces lo vi. Un número tan grande, tan fuera de todo lo imaginable, que me quedé sin aire. «Eso no puede ser», susurré. «Tiene que haber un error». El director del banco negó con la cabeza. Su madre dejó instrucciones específicas. «Y usted es la única heredera autorizada». Sentí un mareo. Una mezcla de incredulidad, miedo y una punzada de rabia. ¿Por qué mi madre nunca me dijo nada? ¿Por qué vivió como si no tuviera un solo peso? ¿Por qué trabajó hasta el último día, como si estuviera sola?
Necesito saber de dónde salió ese dinero, dije con un hilo de voz. El director se recostó en su silla. Eso es lo que necesitamos discutir con usted. ¿Por qué? Hay registros que indican que su madre no era la única persona con acceso a esta cuenta. Levanté la mirada lentement. ¿Qué quiere decir? Él me sostuvo la mirada con gravedad. Alguien más estuvo retirando y depositando dinero en esta cuenta durante los últimos 30 años. Y creemos que usted debería saber quién era. Y en ese instante supe que mi madre había guardado un secreto enorme. Pero lo que no sabía era que ese secreto estaba a punto de cambiar mi vida entera. Me quedé mirando al director del banco como si sus palabras hubieran abierto una grieta en el suelo bajo mis pies. 30 años. Alguien había tenido acceso a la cuenta de mi madre durante 30 años. Antes de que yo naciera. Antes incluso de que ella enfermara. Una presencia constante, silenciosa y desconocida. Necesito que me diga quién era esa persona, dije, intentando mantener la voz firme. El director dudó. Lo noté en la forma en que sus dedos tamborilearon apenas sobre el escritorio. No podemos revelar identidades sin una verificación adicional, respondió finalmente. Pero lo que sí puedo adelantarle es que la persona realizaba depósitos regulares. Y retiros muy específicos. Es decir, insistí, los depósitos siempre coincidían con fechas significativas. Y los retiros se hacían únicamente cuando su madre autorizaba algo por escrito. Mi mente se aceleró. ¿Fechas significativas? ¿Cumpleaños? ¿Aniversarios? ¿Eran depósitos de algún familiar del que yo no sabía? ¿Y por qué todo estaba envuelto en tanta formalidad? Necesito ver esos registros, pedí. El director entrelazó nuevamente las manos. No es tan simple. Hay un archivo físico, firmado por su madre, que debemos preparar para usted. Pero antes, necesitamos hacerle unas preguntas. La sala de cristal se sintió más fría. ¿Preguntas de qué tipo? Sobre su relación con ella. Y sobre su padre. La respiración se me cortó al instante. Mi padre no está en mi vida desde que soy una niña, respondí. Nunca supe mucho. Mi madre evitaba hablar de él. Solo dijo que no era alguien que debíamos tener cerca. El director asintió lentamente, como si esa respuesta encajara con algo que ya sospechaba. Lo entiendo. Pero es importante que sepa que esta cuenta se abrió 3 meses antes de que usted naciera. Sentí un zumbido en los oídos. ¿Insinúa que mi padre tenía algo que ver con esto? No estoy insinuando nada, respondió, midiendo cuidadosamente sus palabras. Pero hay documentos que señalan que la apertura de la cuenta no fue decisión exclusiva de su madre. Algo en mi interior se tensó, como una cuerda a punto de romperse. ¿Puede mostrarme esos documentos? Debo solicitar autorización para eso. Pero si puedo entregarle una copia del movimiento histórico de la cuenta, con ciertas partes protegidas. Extendió un sobre. Confidencial, decía en la esquina. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Las hojas estaban llenas de números. Depósitos constantes a lo largo de décadas. Incluso después de que mi madre enfermara. Montos que no encajaban con alguien que limpiaba casas. No eran fortunas, pero sí cifras significativas. Demasiado organizadas como para ser casualidad. Entonces vi algo que me hizo detenerme. Una serie de depósitos mensuales, siempre el día 12. Cada mes. Durante más de 20 años. Y luego, de repente, la cifra aumentó drásticamente. Justo un mes después de que mi madre falleciera. Mi garganta se cerró. ¿Quién hizo esos depósitos? Pregunté, levantando la mirada. El director volvió a demostrar ese gesto tenso, casi incómodo. Eso forma parte de la información reservada. Respiré hondo, tratando de no perder la calma. Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que esperan de mí? Él abrió una carpeta nueva. Su madre dejó registrado que, cuando usted se presentara porque sí, señora Araya, ella dejó por escrito que usted lo haría algún día, debía ser informada de que hay algo adicional. Una caja de seguridad, vinculada a la misma cuenta. ¿Una caja?, pregunté desconcertada. Sí. Y solo puede abrirse en presencia de un testigo del banco. Si lo desea, podemos programarlo hoy mismo. Sentí que algo ardía dentro de mí. Una mezcla de ansiedad, miedo, esperanza, y una extraña intuición de que aquello no solo tenía que ver con dinero. Quiero abrirla ahora, dije. El director asintió, se puso de pie y me pidió que lo siguiera. Caminamos por un pasillo largo, iluminado con luces frías. Cada paso resonaba demasiado fuerte. El olor metálico y estéril del área de bóvedas me hizo pensar en hospitales, en despedidas, en secretos encerrados bajo llave. El guardia verificó mi identificación, la del director, y finalmente activó un mecanismo que liberó un sonido profundo, como un suspiro antiguo. La bóveda se abrió. Adentro, en una hilera interminable de cajas numeradas, el director se detuvo frente a la 127B. Insertó 2 llaves. Una del banco.
Una que venía dentro del sobre que mi madre había dejado para cuando su hija estuviera lista. Yo nunca estuve lista para nada, pero ahí estaba. La caja se deslizó hacia afuera. No era grande. Apenas del tamaño de un libro grueso. El director se apartó un poco, dándome espacio. Puede abrirla. Mis dedos rodearon el borde metálico. Lo levanté con cuidado. Dentro había solo 3 cosas. Un sobre envejecido, cerrado con una cinta roja. Un llavero viejo, con una única llave oxidada. Una fotografía doblada, tan desgastada que apenas se mantenía entera. Lo primero que tomé fue la fotografía. Y cuando la desplegué, el aire abandonó mis pulmones. Era mi madre, joven, con el cabello suelto y una sonrisa tímida. Y junto a ella, un hombre que yo reconocía sin haberlo visto jamás. Un hombre con mis mismos ojos. Sentí un vértigo. Un reconocimiento instintivo. ¿Es? Pregunté, incapaz de terminar la frase. El director me observó en silencio. No puedo confirmarlo, dijo por fin. Pero sí puedo decirle que ese hombre fue quien abrió la cuenta junto con su madre. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que lo escuché en mis oídos. ¿Él regresó después de irse?, pregunté, aferrando la foto. Según los registros, respondió el director. Nunca debió de estar. Era demasiada información. Demasiadas piezas sueltas. Pero el sobre cerrado, ese sobre podía ser la llave de todo. Lo tomé con manos temblorosas, y mientras el papel crujía entre mis dedos, sentí que estaba a punto de abrir no solo un secreto, sino una herida. ¿Necesita privacidad para leerlo?, preguntó él. Negué lentement. No. Quiero leerlo aquí. Y con un nudo en la garganta rompí la cinta roja. El sobre olía a papel antiguo, a humedad atrapada durante años, a algo que había sido guardado con más intención que casualidad. Dentro encontré una carta, escrita con la caligrafía delicada y redondeada de mi madre. Esa letra que reconocería incluso con los ojos cerrados. Esa letra que había llenado mis cuadernos escolares con mensajes de amor y advertencias suaves. Mis manos temblaban mientras desdoblaba la hoja. El director se mantuvo a mi lado, respetuosamente en silencio, como si entendiera que lo que estaba a punto de leer no era información bancaria, sino la historia de mi vida. Respiré hondo y comencé. Mi Lucía, si estás leyendo esto, es porque la vida te ha llevado a tocar una puerta que yo siempre supe que algún día encontrarías. No quiero que sientas dolor por mí, ni rabia por lo que voy a contarte. Solo quiero que comprendas que todo lo hice para protegerte. La verdad es que tu padre nunca estuvo ausente, nunca dejó de preocuparse por ti. Mis dedos se apretaron contra el papel. Un calor incómodo subió por mi pecho, mezclado con confusión y una ira que no sabía contra quién dirigir. Seguí leyendo. Sé que creciste creyendo que él se fue, que nos abandonó. Y permití que lo creyeras. No porque quisiera que lo odiaras, sino porque su presencia representaba un peligro para ti. No por él, sino por el mundo del que formaba parte. El mundo del que formaba parte. Aquellas palabras quedaron suspendidas en mi mente, densas, inquietantes. ¿Quién era él? ¿Qué clase de vida había tenido antes de desaparecer de la nuestra? Tu padre nació en una familia que no comprendía la palabra amor. Se movía entre personas poderosas, crueles, que solo valoraban lo que podían controlar. Cuando se enamoró de mí, ellos lo castigaron. Y cuando descubrieron que yo esperaba un hijo suyo, decidieron que tú nunca debías existir. Sentí un escalofrío bajarme por la columna. Mis manos comenzaron a sudar. El director me observaba con una mezcla de interés y preocupación. Pero yo apenas podía verlo. Todo en la sala de bóvedas parecía alejarse de mí, volverse borroso. Tu padre me escondió. Me protegió como pudo. Trabajó en secreto para ellos durante años con la esperanza de mantenernos a salvo. Pero cuando naciste, entendió que mientras él siguiera en ese mundo, tú siempre estarías en peligro. Así que tomó una decisión que lo destrozó, alejarnos. Tuve que detenerme. Cada palabra caía sobre mí como una piedra. Había pasado toda mi vida creyendo que mi padre era un cobarde. Un fantasma que nunca miró atrás. Pero ahora estaba descubriendo que él no me había abandonado. Quizás se había sacrificado. Tragué saliva y continué. Los depósitos que verás en la cuenta son de él. No eran regalos. Eran señales. Maneras en las que él se aseguraba de que aún estábamos aquí. Vivas. Lejos de ellos. Cuando enfermó me pidió que te prometiera algo, que cuando estuvieras lista tú misma descubrirías la verdad. No antes. No cuando fueras niña. No cuando fueras frágil. Mis ojos se nublaron. Enfermo. Él también enfermó. Mi padre. Había estado vivo. Y yo nunca lo supe. Lucía. Él te amaba. Te amó incluso en silencio. Incluso desde lejos. Y aunque nunca pudimos despedirnos de él como merecía, quiero que sepas que antes de morir dejó algo más para ti. Algo que solo podrás abrir con la llave que encontrarás en esta caja. Instintivamente miré el llavero oxidado dentro de la caja de seguridad.
La llave colgaba quieta, como esperando que yo la reconociera sin haberla visto jamás. Esa llave pertenece a un lugar de su pasado. Un lugar que ahora es tuyo. No tengas miedo. No estás sola. Él deseó toda su vida tener la oportunidad de contarte la verdad. Pero la vida no se la dio. Espero que esta carta lo haga por él. Te amo más de lo que la vida me permitió demostrarte. Mamá. La carta terminó ahí. Una despedida suave, pero también una puerta abierta a un pasado que yo no sabía que tenía. Me quedé inmóvil varios segundos, sintiendo como las palabras seguían vibrando dentro de mí. El silencio en la bóveda era tan profundo que podía escuchar mis propias pulsaciones, rápidas, desordenadas. El director carraspeó apenas. Señora Araya, ¿está bien? Negué sin hablar primero. Luego asentí. Ni yo misma sabía cuál de las dos respuestas era cierta. Necesito sentarme, logré decir. Me guiaron a una pequeña sala contigua. La luz era más cálida, menos clínica que en la bóveda. Me senté en una silla rígida y dejé la carta sobre mi regazo. Mi madre había escondido un mundo entero. Un padre que no era un fantasma, sino una sombra protectora. Un peligro real del que me había mantenido a salvo. Una red de personas poderosas, capaces de borrar vidas como si fueran páginas arrancadas. Y ahora, yo estaba metida en medio. El director se sentó frente a mí, con una expresión seria. Debe comprender, dijo, que esto no es solo un asunto emocional. La cuenta de su madre está vinculada a movimientos que, por discreción y seguridad, el banco nunca ha podido explicar bajo protocolos comunes. Lo miré fijamente. ¿Está insinuando que mi padre estaba involucrado en algo ilegal? Su respuesta llegó con cautela. No puedo afirmarlo. Pero no era un hombre común. Y tampoco lo eran las personas a su alrededor. Me quedé en silencio. La llave oxidada parecía pesar más que el metal que la componía. La fotografía doblada mostraba a un hombre joven cuyo rostro reconocía como si lo hubiera visto ayer. Y la carta de mi madre, esa carta había encendido una chispa en mi interior que no sabía cómo apagar. ¿Sabe a qué lugar pertenece esta llave?, pregunté. El director negó. No. Pero sí sé que su madre dejó un documento adicional en el archivo del banco. Uno que solo puede entregarse en persona. Y solo después de que usted leyera la carta. Mi piel se erizó. ¿Está aquí? Sí. Si quiere, puedo traérselo ahora mismo. Asentí, sintiendo que las piezas comenzaban a moverse, unas que llevaba toda la vida queriendo encajar sin saberlo. El director se levantó y salió de la sala. Yo me quedé sola, mirando la llave, la carta, la foto. Y fue en ese silencio, justo en ese instante, que entendí algo. Lo que había descubierto no era el final de un secreto. Era apenas el comienzo. El director tardó más de lo que esperaba. Cada minuto que pasaba parecía estirar el silencio en aquella sala hasta volverlo insoportable. Traté de respirar hondo, pero mi mente iba demasiado rápido, formulando preguntas que no tenían respuestas inmediatas. ¿Quién había sido realmente mi padre? ¿Por qué lo habían perseguido? ¿Y qué significaba ahora esa llave oxidada que llevaba su historia atrapada? Cuando finalmente la puerta se abrió, el director regresó con una carpeta negra distinta a todas las que había visto antes. No tenía logo del banco, ni códigos, ni etiquetas. Solo una cubierta lisa, como si su contenido mereciera total discreción. Este documento, dijo mientras tomaba asiento, fue entregado por su madre en persona. Solo indicó que debía serle dado a usted cuando estuviera lista, y cuando hubiera leído la carta. Me pasó la carpeta con ambas manos, como si cargara algo delicado. El peso era mínimo, pero la sensación, inmensa. Deslicé mis dedos por el borde y la abrí con cuidado. Dentro había un solo papel doblado en 3 partes. No había membrete, ni firma visible desde afuera. Pero al desdoblarlo, algo llamó mi atención de inmediato. Era un plano. Un mapa detallado. De un lugar que yo no reconocía. En la esquina inferior derecha, una frase escrita a mano. KM 42 camino La Herradura. Buscar puerta de madera. No entrar sola. El director carraspeó. Como le dije, no sabemos nada sobre este documento. No figura en ningún registro interno. Es completamente personal. Me incliné sobre el plano. Había líneas que marcaban senderos, un pequeño arroyo y una estructura rectangular en medio de un claro. Junto a la estructura, un símbolo dibujado con tinta más oscura, como si mi madre lo hubiera enfatizado. Era un triángulo. Un triángulo con un punto en el centro. ¿Ha visto este símbolo alguna vez?, pregunté. Al director negó lentamente. Nunca. Pero, si me permite una opinión, su madre quiso que esto llegara a usted por una razón específica. Algo que creyó que debería conocer cuando estuviera preparada. Me mordí el labio, sintiendo un torbellino que no sabía si era miedo o curiosidad. ¿Y qué cree que es ese lugar? Él no respondió de inmediato. Se acomodó las gafas y luego susurró, casi con cautela. Creo que ahí es donde encontrará las respuestas que busca sobre su padre. Mi corazón dio un vuelco. Una mezcla de esperanza y vértigo me recorrió el cuerpo.
¿Cómo llego a ese lugar? Con un vehículo. El camino es rural. Puedo llamar un taxi, pero... Hizo una pausa. Le sugiero no ir sola. Su madre fue muy clara en eso. No entrar sola. Las palabras resonaron con fuerza dentro de mí. Asentí sin saber muy bien por qué. Tal vez por cansancio, tal vez porque estaba aceptando que mi vida había cambiado en cuestión de horas. Antes de irme dije, mirando al director, necesito saber una cosa. ¿Sabes si alguien más ha preguntado por esta cuenta, aparte de mí? Él entrecerró los ojos. Desde que su madre falleció, no. Pero, bajó la voz hace unos meses, un hombre llamó para preguntar por registros antiguos. No dio nombre ni identificación. Solo mencionó que buscaba documentación histórica. Un sudor frío me recorrió el cuello. ¿Podría haber sido él? Pregunté sin decir a quién me refería. No lo sé. Pero quería que lo supiera. Guardé la carta, la foto y el mapa en la cartera. Tomé la llave oxidada y la sostuve fuerte. Como si al hacerlo pudiera conectarme con ese padre desconocido que había vivido en las sombras. Me despedí del director con un agradecimiento seco. Mi cabeza estaba demasiado llena para expresar más. Al salir del banco, la luz del día me golpeó los ojos como una bofetada. El mundo seguía normal, gente caminando, autos pasando, conversaciones flotando en el aire. Nadie parecía notar que yo estaba tambaleándome bajo el peso de un secreto que llevaba décadas esperando explotar. Me dirigí hacia la parada de autobús, aunque no tenía claro a dónde ir. No tenía casa, no tenía pareja, no tenía estabilidad. Lo único que tenía era una carta rota, un mapa extraño y la sensación insistente de que mi vida anterior se había quebrado sin posibilidad de volver. Mientras esperaba, encendí mi teléfono, que milagrosamente aún tenía un poco de batería. Tenía 6 llamadas perdidas. Todas de Eduardo. Mi estómago se revolvió. Ignoré las notificaciones. Él ya no tenía ningún espacio en mi vida. Pero justo cuando iba a guardar el teléfono, entró un mensaje nuevo. Lucía, necesitamos hablar. No puedes simplemente desaparecer. Es importante. Solté una carcajada amarga. ¿Important para él? Después de echarme a la calle como si fuera basura. Guardé el teléfono sin responder. Minutos después llegó un autobús viejo, rechinando como si cada movimiento fuera un esfuerzo. No sabía exactamente hacia dónde me llevaba, pero necesitaba alejarme del banco, de la ciudad, de todo. Subí y me senté junto a la ventana. El paisaje comenzó a moverse lentamente. Edificios, tiendas, calles conocidas. Luego casas más pequeñas. Luego terrenos vacíos. El viaje se volvió hipnótico, casi irreal. Cerca del final del trayecto, un anciano se sentó a mi lado. Llevaba un sombrero de ala ancha y una chaqueta gastada. Me miró con curiosidad discreta, como si pudiera leer algo en mi expresión. No suele verse a alguien tan joven tomando este bus, comentó con voz ronca pero amable. Le sonreí apenas. Solo, necesitaba pensar. ¿Y hacia dónde vas? No lo sabía. No podía decirle hacia un secreto enterrado por 3 décadas. Estoy buscando un lugar, respondí. Él asintió, como si entendiera más de lo que yo decía. Los lugares que nos buscan a nosotros son más difíciles de encontrar, murmuró. Pero cuando aparecen, cambian todo. Sus palabras me estremecieron. El mundo parecía empeñado en mandarme señales. El autobús se detuvo en la última parada, un pequeño terminal improvisado, con un techo de lata y un cartel desprendido. La zona era rural, silenciosa, rodeada de cerros secos y caminos de tierra. El anciano se levantó primero. Buena suerte, joven, dijo. Lo que sea que estés buscando. Solo recuerda que no todos los secretos quieren ser encontrados. Lo vi alejarse. Sus palabras se clavaron dentro de mí como un presagio. Bajé del autobús y respiré el aire seco, áspero, lleno de polvo. Miré el mapa. Miré la LAV. Y entendí que el camino hacia la verdad acababa de empezar. El polvo del camino se levantaba con cada paso que daba, formando pequeñas nubes que el viento deshacía rápidamente. No había autos, no había gente. No había ruidos más allá del crujido seco de mis propios pies sobre la tierra. Era como caminar hacia el borde de un mundo que ya no pertenecía al mío. Miré el mapa nuevamente. KM42 camino la herradura. Según la señal oxidada que acababa de pasar, ya estaba cerca. El camino en sí parecía más viejo que el letrero, como si hubiera sido olvidado incluso por quienes lo usaban. La llave oxidada en mi bolsillo chocaba contra la tela a cada paso, recordándome que no estaba caminando hacia una simple estructura abandonada, sino hacia algo que mi madre y mi padre habían protegido durante décadas. El viento sopló con fuerza, levantando mi cabello y enfriando mis mejillas. Me detuve un momento para recuperar el aliento y visualizar el mapa mentalmente. A unos metros más adelante, según el dibujo, debía haber un pequeño sendero a la izquierda, marcado por un árbol inclinado. Y ahí estaba. El árbol parecía sostenerse apenas, como si una tormenta pudiera derribarlo en cualquier momento. Pero servía como guía. Tomé el sendero.
Las piedras eran irregulares y el camino estrecho, pero después de unos minutos de caminar comencé a notar algo extraño, el silencio. Ni un pájaro, ni un insecto, ni siquiera el sonido del viento entre hojas porque, de pronto, ya no había árboles alrededor. Abrí los ojos, sorprendida. El sendero me llevó a un claro circular, perfectamente delimitado. Demasiado perfecto para ser natural. Como si alguien hubiera limpiado y mantenido el terreno durante años sin que nadie se diera cuenta. En el centro del claro, tal como lo mostraba el mapa, había una pequeña estructura. Una cabaña. De madera vieja pero firme. Sin ventanas a la vista. Con una sola puerta. Una puerta de madera oscura. El símbolo del triángulo con un punto en el centro estaba grabado sobre la puerta. Mi pulso se aceleró. Miré a mi alrededor. No había señales de vida. Ningún vehículo, ninguna persona, nada que indicara que aquel lugar se había usado recientemente. Y sin embargo, la madera de la puerta no estaba desgastada por el sol. Tampoco había telarañas, ni hojas acumuladas, ni señales de abandono. Era como si la cabaña estuviera siendo cuidada, sin que nadie la cuidara. Tragué saliva. Recordé la advertencia en el mapa, no entrar sola. Miré hacia el camino, esperando que apareciera alguien, un auto, una señal divina que me dijera qué hacer. Pero no había nada. Solo ese silencio inquietante. No entres sola, susurré para mí misma. Pero no tenía otra opción. Apreté la llave oxidada en mi mano y avancé hacia la puerta. Cuando acercaba la llave a la cerradura, noté que la madera estaba caliente. No ardiente, pero cálida, como si alguien la hubiera tocado hace poco. Una corriente de miedo recorrió mi espalda. Inserí la llave con cuidado. Y antes de girarla respiré hondo. El sonido del metal encajando fue suave, casi delicado. Giré la llave lentamente. Un clic. Luego otro. La puerta se abrió. Un olor leve a madera y polvo salió hacia afuera, mezclado con algo más. Algo que recordaba vagamente. Un olor que asociaba con mi infancia. Con un perfume que mi madre solía usar. Entré. La cabaña era pequeña, casi como una habitación grande. La luz que entraba por la puerta iluminaba algunos objetos cubiertos por telas. Había un escritorio antiguo, una estantería y una caja grande en el suelo. Pero lo que más me impactó fue lo que había en la pared opuesta. Fotografías. Decenas de fotografías pegadas cuidadosamente, formando una línea del tiempo que yo no sabía que existía. Me acerqué con el corazón tambaleándose. Fotografías de mi madre. Fotos de ella joven, de ella embarazada, de ella conmigo en brazos cuando yo era un bebé. Fotos de mí a los 5 años. A los 8. A los 12. Fotos que yo no sabía que existían. Fotos tomadas desde lejos, en parques, en la entrada de mi escuela, caminando con ella por la calle. No eran fotos familiares. Eran fotos vigiladas. Mi respiración se trabó. No, dije sin querer decirlo. Al lado derecho de las fotos de mi infancia había otras. Fotos de un hombre. Fotos del mismo hombre de la fotografía encontrada en la caja del banco. Mi padre. En algunas fotos estaba acompañado por otros hombres, siempre vestidos igual, trajes oscuros, relojes caros, expresiones duras. En otras estaba solo, en oficinas que parecían demasiado lujosas o demasiado frías. Y luego, fotos recientes. Fotos de hace apenas unos meses. La última foto tenía fecha escrita a mano, 8 de marzo. 7 meses antes. Una punzada atravesó mi pecho. Estaba siguiendo mi vida, susurré. Sentí que las paredes se acercaban. La cabaña parecía más pequeña de lo que era unos minutos antes. El aire se volvió pesado, como si alguien estuviera respirando junto a mí. Me aparté de las fotos y vi la caja grande en el suelo. Era de metal, con un cierre fuerte. No tenía candado, solo una barra que deslicé con esfuerzo. Al abrirla, encontré algo inesperado. Carpetas. Decenas de carpetas. Cada una con una fecha. Cada una con mi nombre escrito en la esquina. Tomé la primera. La abrí. Había dentro recortes de periódico, informes, documentos bancarios y una hoja escrita a mano con una frase. Mantenerla a salvo. Cueste lo que cueste. Mis piernas se debilitaron. Papá. Murmuré sin poder contener el temblor en mi voz. Saqué otra carpeta. Y otra. Y otra. Todas con notas similares. Todas con rastros de un hombre que había seguido mi vida entera sin acercarse jamás. Hasta que encontré la carpeta que no esperaba. La que tenía una fecha muy reciente. Hace 2 semanas. Mi pulso se aceleró violentamente. La abrí. Dentro había una foto mía. Saliendo de mi casa. Con la maleta en la mano. La foto había sido tomada el mismo día que Eduardo me echó. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. Al fondo de la carpeta había una nota corta, escrita con la misma letra que las otras. No está sola, él sabe lo que hizo. Al aire desapareció de mis pulmones. Él. ¿Él quién? Un crujido sonó detrás de mí. Seco. Nítido.
Real. Me giré de golpe. La puerta de la cabaña ya no estaba abierta. Alguien la había cerrado. Desde afuera. El sonido del golpe seco al cerrarse la puerta hizo que la sangre se me helara. Mis manos, que aún sostenían la carpeta, comenzaron a sudar mientras un latido feroz se apoderaba de mis oídos. Por un momento pensé que quizás el viento la había empujado, pero el silencio que siguió era demasiado intencional. Demasiado humano. Retrocedí 2 pasos, acercándome a la pared donde estaban las fotografías. La cabaña, antes silenciosa, ahora parecía contener una presencia invisible, una respiración contenida en los rincones. «Hola», llamé con voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo el leve crujir de la madera, como si el lugar quisiera advertirme de algo que mis ojos aún no veían. Me acerqué lentamente a la puerta, cada paso resonando en el suelo como si fuera un ruido indebido. Mi mano temblaba cuando extendí los dedos para tocar la manilla. Intenté girarla. No se movió. Tragué saliva. ¿Quién está ahí? Intenté de nuevo. Esta vez más fuerte. Silencio. Me aparté un poco y miré alrededor. La cabaña no parecía tener otra salida. Ni ventanas. Ni grietas lo suficientemente grandes. Esa estructura estaba diseñada para ser un refugio o una trampa. El miedo comenzó a trepar por mi espalda como un animal con garras afiladas. Respiré hondo. No podía entrar en pánico. No allí. No ahora. Miré alrededor intentando encontrar algo que pudiera usar como defensa o como herramienta. Sobre el escritorio había algunos objetos cubiertos con una tela blanca. Quité la tela de un tirón. Debajo había varios cuadernos gruesos, todos escritos a mano, y una pequeña linterna metálica. La tomé. Justo entonces, el sonido volvió. No la puerta. Otro tipo de ruido. Pasos, pasos afuera. Una sombra se movió por debajo del umbral de la puerta, interrumpiendo por un instante la franja de luz que entraba desde la rendija inferior. Mi respiración se aceleró. ¿Quién está ahí? Pregunté de nuevo, intentando sonar más firme. Esta vez, después de 3 largos segundos, la voz llegó. Tranquila, Lucía. Mi corazón dio un salto brutal contra mis costillas. Esa voz no la había oído en años, pero la reconocí de inmediato. Eduardo. Me quedé inmóvil, como si mi cuerpo fuera de piedra. Lucía, repitió él desde el otro lado de la puerta. No abras. Déjame hablarte primero. Mis pensamientos se desordenaron por completo. ¿Qué hacía él ahí? ¿Cómo había sabido que yo estaba en ese lugar perdido, en medio de ningún sitio? ¿Cómo me había encontrado? La misma pregunta me golpeó con fuerza. ¿Había él seguido mis movimientos desde hace tiempo? ¿Qué quiere, Eduardo? Logré decir, aunque mi voz se quebró. No vine a hacerte daño, contestó. Tenía que hablar contigo. No sabía cómo decirte todo, hasta que te fuiste de la casa. Y desapareciste. No sabía dónde estabas. Mentira. Lo sabía. Ahí estaba afuera. Me mantuve a varios pasos de la puerta. ¿Cómo me encontraste? Hubo un silencio tensado. Luego ella suspiró. Porque alguien más también te está buscando. Y si yo llegué primero, es mejor para ti. Un frío intenso me recorrió los brazos. ¿Qué estás diciendo? Déjame entrar, pidió con voz más baja. No estás segura ahí dentro, Lucía. Por favor, abre la puerta. Mi respiración se hizo más pesada. La frase que encontré en la carpeta resonó en mi mente como un trueno. No está sola. Él sabe lo que hizo. ¿Se refería a Eduardo? ¿Mi padre había dejado esa advertencia para protegerme, de mi propio esposo? Di un paso hacia atrás con el pulso acelerado. No voy a abrir, dije. Dime aquí qué quieres. Eduardo golpeó suavemente la puerta, no con violencia, sino como si intentara hacerme entrar en razón. Lucía, ese lugar no es seguro. No sabes lo que escondía tu madre. No entiendes lo que significa esa llave. Tampoco sabes quién era realmente tu padre. Y las personas con las que él se mezclaba no han desaparecido. Mis piernas comenzaron a temblar. ¿Cómo sabes todo eso, Eduardo? Otro silencio. Un silencio que decía demasiado. Porque tu padre trabajó con mi familia, respondió por fin. Y porque lo que dejó allí dentro no es solo para ti. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi padre, ¿con la familia de Eduardo? ¿Eduardo sabía desde siempre quién era mi padre? ¿Me había buscado por eso? No. Susurré, retrocediendo más aún. No puede ser verdad. Eduardo golpeó la puerta con más fuerza. Lucía, escucha, no quiero hacerte daño. Pero si no me abres vendrán otros. Y ellos no van a hablar contigo. Van a entrar. Por la fuerza. Miré alrededor desesperada. La cabaña no tenía salida. No tenía ventanas. No tenía nada excepto esos documentos. Y esa llave. La llave. La saqué de mi bolsillo. La observé bajo la luz tenue. Era vieja, fría, oxidada. Pero sentí algo cuando la sostuve.
como si fuera más que un objeto, como si mi madre la hubiera cargado con un mensaje que yo aún no descifraba. Eduardo volvió a hablar. Te lo explicaré todo, pero necesitas abrirme ahora. Mi mente estaba en llamas. Todo lo que había descubierto sobre mi padre. Los depósitos. Las fotos. La vigilancia constante. Las carpetas. Y ahora Eduardo justo afuera de una cabaña que nadie debería conocer. Algo estaba mal. Muy mal. Y justo cuando iba a responderle, escuché otro sonido. Una voz. Otra voz. Una voz masculina desconocida. ¿La encontraste? Preguntó el desconocido. Eduardo respondió rápido en un susurro tenso. Estate quieto. No hagas ruido. Déjame hablar con ella primero. Mi corazón martilló en mi pecho. Había más gente afuera. No está sola. La frase volvió a mí, como una advertencia de ultratumba. Me alejé varios pasos de la puerta sin dejar de mirar hacia ella. La linterna en mi mano pesaba como una salida falsa. La llave oxidada en la otra mano pesaba como una verdad que aún no conocía. Eduardo golpeó la puerta por última vez, más fuerte, más urgente. Lucía. Abre. Y entonces, antes de que pudiera procesarlo, escuché algo detrás de mí. Un chasquido suave. Un movimiento. Me giré bruscamente. La fotografía en la pared. Lo último, lo más reciente. Estaba despegándose sola, como si algo la hubiera tocado. Y por primera vez desde que entré sentí que no estaba sola dentro de la cabaña. El movimiento de la fotografía fue tan sutil que, por un instante, pensé que estaba imaginándolo. Pero no. Ahí estaba, deslizándose milímetro a milímetro hacia el suelo, como empujada por una corriente que yo no sentía, o por una presencia que no podía ver. El aire dentro de la cabaña cambió. Se volvió más denso, más pesado, como si la madera absorbiera cada sonido para devolverme un eco sin origen. Mi respiración se aceleró. Mi piel se erizó. «Hay alguien aquí dentro», susurré, sabiendo que no quería la respuesta. El silencio respondió primero. Pero luego, un crujido detrás de la estantería. No un ruido casual de madera vieja, sino un movimiento claro, decidido. Como si alguien estuviera apoyando el peso de su cuerpo sobre la pared desde el otro lado. Di un paso hacia atrás y casi tropecé con la caja metálica que aún estaba abierta en el suelo. Me incliné para cerrarla, pero algo llamó mi atención. Entre los documentos, entre carpetas llenas de notas de vigilancia, había un pequeño cuaderno rojo que no había visto antes. Un cuaderno del tamaño de mi mano. Sin título. Sin etiqueta. Lo tomé rápidamente, como si pudiera protegerme con él. Lo abrí con torpeza, mis dedos ya no me obedecían por completo y aparecieron las primeras palabras. Escritas a mano, con la misma caligrafía cuidadosa de mi madre. Si estás aquí, significa que él no pudo llegar antes. El aire se escapó de mis pulmones. Leimas. Lucía, hija. Escucha bien. No confíes en nadie. Ni en quienes dicen protegerte, ni en quienes fingen conocerte. Si tu padre no está contigo ahora, significa que algo salió mal. Él planeó encontrarte aquí. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Mi padre? ¿Planeaba venir aquí? ¿A esta cabaña? Hoy. ¿Esta semana? Hace años. Pase la página temblando. Hay algo en esta cabaña que debes encontrar. No está a la vista. Busca detrás de lo que parece fijo. Él dejó el resto de la verdad aquí, pero no pudo ocultarlo todo a tiempo. Mi estómago se tensó. De repente, la estantería que había crujido cobró un nuevo significado. Miré en su dirección. Era vieja, de madera oscura, cargada de polvo, pero no tanto como debería. Me acerqué lentamente, mientras los pasos afuera seguían murmurando contra la puerta. Lucía, insistió Eduardo desde afuera, golpeando con más fuerza. Dime algo. Estás asustándome. Ignoré su voz. Todo en mí sabía que él no debía entrar. No todavía. Pegué la oreja a la estantería. El crujido se repitió. Esta vez más claro. Más vivo. Toqué el borde lateral y sentí algo extraño. La madera vibraba, como si escondiera un mecanismo interno. Deslicé mis dedos por la parte trasera y encontré una hendidura perfecta para una mano. Tragué saliva. Tiré con fuerza. La estantería cedió un poco. No era una estantería fija. Era una puerta. Una puerta camuflada. Mis manos temblaban tanto que casi se me escapaba la linterna. Tiré otra vez, con más fuerza, y la estantería se abrió apenas lo suficiente como para revelar un espacio oscuro detrás. Un pasadizo. No grande, no profundo, pero un espacio oculto. Al olor que salió de allí era diferente. No a polvo. No a madera. A metal frío. A humedad estancada. Y algo más. Un aroma tenue, familiar, que me hizo arder la garganta. El perfume que mi madre usaba antes de enfermar. Su fragancia favorita. Lucía, repitió Eduardo, su voz ahora más tensa que antes. ¿Estás bien?
Voy a derribar la puerta si no me respondes. Mi pulso se aceleró. No tenía tiempo. Apoyé la linterna dentro del hueco y vi algo brillante al fondo. Una caja pequeña, metálica y distinta a la de afuera. Mucho más antigua. Con el mismo símbolo grabado. El triángulo y el punto. La llave oxidada ardió en mi palma. Sabía sin duda que esa caja era para mí. Me arrodillé y extendí la mano dentro del hueco. Mis dedos rozaron la caja. Era fría, mucho más de lo que debería. La arrastré hacia mí lentamente. Pero justo cuando la estaba sacando, escuché algo más. Un golpe. La puerta de la cabaña. Fuerte. Furioso. Lucia, apártate, gritó Eduardo. Otro golpe. Más fuerte. El marco tembló. El desconocido habló entonces. Rompe las bisagras. No tenemos tiempo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a romperme el pecho. Tomé la caja pequeña y la presioné contra mi pecho. La llave temblaba en mi otra mano. La estantería, abierta apenas, dejó escapar un susurro seco cuando el viento de afuera entró por una grieta. Me giré hacia la puerta principal, retrocediendo mientras guardaba la linterna bajo el brazo. Lucía, dijo Eduardo, y esta vez su voz no era amable ni desesperada. Era fría, seria, imperativa. Ábrela, ordenó. No iba a hacerlo. Voy a contar hasta 3, continuó él. Si para entonces no abres, entramos de una manera que no te va a gustar. Mi respiración se volvió irregular. 1. Me apreté la caja contra el pecho. 2. Miré el hueco oculto. Miré las fotos. Miré la cabaña. Todo en mí gritaba lo mismo. Corri. Tra. Un rugido seco interrumpió el conteo. Un golpe más fuerte que los anteriores. La madera crujió como si fuera a partirse al medio. Las bisagras chirriaron. Y justo en ese instante, antes de que la puerta cediera, escuché otro sonido detrás de mí. Un clic. Metálico. Pequeño. Inconfundible. Miré hacia abajo. La caja que sostenía. Se había abierto sola. Sin que yo usara la llave. La tapa se levantó apenas 1 centímetro, como si algo adentro hubiera empujado hacia afuera. Mis ojos se agrandaron. Antes de poder reaccionar, la puerta principal de la cabaña explotó hacia adentro con un estruendo brutal. La madera voló. El polvo se levantó. Y 2 siluetas negras entraron corriendo. La explosión de la puerta resonó como un trueno contenido dentro de la cabaña. La madera salió despedida en astillas. Y el polvo se levantó hasta formar una nube densa que me obligó a cerrar los ojos por un segundo. Cuando los abrí, 2 figuras ya estaban dentro. Eduardo era la primera. Su rostro estaba transformado por una mezcla de urgencia y algo más oscuro que no había visto antes. Su camisa, siempre impecable, estaba arrugada, y sus ojos no se apartaban de mí ni un instante, como si temiera que desapareciera si parpadeaba. El segundo hombre era más grande, de hombros anchos, ropa negra y expresión impenetrable. No lo conocía, pero la manera en que se movía rápido, profesional, casi sin ruido me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba ahí por casualidad. Estaba entrenado. Y estaba acostumbrado a irrumpir en lugares así. «Lucía», gritó Eduardo mientras avanzaba hacia mí. «Dámela». Instintivamente apreté la caja metálica contra mi pecho. La tapa seguía apenas levantada, dejando entrever un resplandor débil que no provenía de ninguna fuente de luz visible. «No, susurré». Eduardo dio un paso más, pero el hombre de negro levantó una mano para detenerlo. «Primero asegúrate de que no haya nadie más», ordenó él con voz grave. Eduardo dudó, pero finalmente asintió. El hombre recorrió la cabaña con la mirada, inspeccionando el suelo, las esquinas, la estantería movida. Cualquiera diría que estaba buscando una amenaza. Pero yo supe que buscaba algo más. Algo que creían que estaba ahí. O que yo ya había encontrado. «Lucía», dijo Eduardo, esta vez con una voz que intentaba sonar más suave, «necesito que me des la caja. No entiendes lo que hay ahí dentro. No sabes el peligro que corres». Me retrocedí automáticamente. «No te acerques». El hombre de negro chasqueó la lengua, como fastidiado por mi resistencia. «No tenemos tiempo», le dijo a Eduardo. «Si se niega, la tomamos a la fuerza». Eduardo asintió, aunque no parecía convencido. Y en ese momento lo vi. Vi algo en su rostro. No era odio. No era furia. Era miedo. Miedo por mí. O miedo de lo que pasaría si no me quitaban aquella caja. Me apreté contra la pared, sintiendo la madera fría detrás de mí. La caja en mis manos parecía latir. Como si algo dentro vibrara con cada respiración mía. El hombre de negro dio un paso hacia mí. «Dámela», ordenó, extendiendo la mano. «Ahora». Negué con la cabeza, sintiendo como las lágrimas empezaban a picarme los ojos. «No», grité, con más fuerza de la que pensaba tener. El hombre se lanzó hacia mí. En un acto reflejo, levanté la caja para protegerme. Y entonces ocurrió. Una luz. Una luz intensa, blanca, silenciosa,
que salió del interior de la caja como un destello vivo. El hombre de negro fue empujado hacia atrás como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado en el pecho. Cayó al suelo, aturdido, con los ojos abiertos de par en par. Eduardo se quedó congelado. Yo también. La tapa de la caja se abrió completamente. Dentro había un objeto pequeño. Un dispositivo metálico con forma irregular, como una pieza de maquinaria antigua, con grabados diminutos y un cristal en el centro que emitía un brillo opaco. Un brillo que se intensificaba cuando lo miraba directamente. «Dios mío», murmuró Eduardo, retrocediendo un paso. «Así que sí lo escondió aquí». «¿Qué es esto?», pregunté. Temblando. Eduardo no respondió. El hombre de negro se reincorporó con dificultad, con una mezcla de rabia y desconcierto. «No vuelvas a tocarla», le advirtió Eduardo. «No sab». No terminó la frase. Porque justo entonces, algo se oyó afuera. A motor. Un auto frenando bruscamente. Los tres volteamos la cabeza al mismo tiempo. Eduardo palideció. «No, no puede ser», susurró. El hombre de negro se puso de pie de inmediato, tensando los hombros. «¿Estás seguro?». Eduardo no respondió. Solo caminó lentamente hacia la puerta rota, mirando hacia afuera como si viera un fantasma. Yo di un paso hacia adelante, aún sosteniendo la caja, tratando de ver entre los fragmentos de madera esparcidos por el suelo. Un vehículo todoterreno se había detenido frente a la cabaña. Negro. Oscuro. Sin plazas visibles. Las puertas se abrieron. Y de ellas bajaron dos hombres más. Pero el que bajó del asiento del conductor, ese me dejó sin aire. Era un hombre mayor. Cabello canoso. Rostro serio, marcado por los años. Vestido con un traje gris oscuro. Su sola presencia parecía llenar el espacio. Pero lo que más me impactó fue otra cosa. Sus ojos. Los conocía. Los había visto en la foto dentro de la caja del banco. Los había visto cada vez que me miraba al espejo. «Lucía», susurré para mí misma, sin creer lo que veía. Eduardo retrocedió 2 pasos. El hombre de negro levantó los brazos, preparado para pelear o huir. ¿Y yo? Yo solté la caja de la impresión. El hombre mayor caminó hacia la cabaña con pasos medidos, tranquilos, como si nada de lo que pasaba le sorprendiera. Y cuando la luz del día iluminó completamente su rostro, supe la verdad. Aunque nunca lo había visto. Supe quién era. Era mi padre. Vivo. Y estaba mirándome directamente. Él se detuvo frente a la entrada rota. Sus ojos se suavizaron apenas. Solo apenas. Y luego dijo mi nombre por primera vez. Lucía. Mi corazón se detuvo. Mis rodillas se aflojaron. Mi respiración desapareció. No supe si quería correr hacia él. Oh, huir. Detrás de mí, la caja seguía brillando. Mi padre dio un paso más. Hija, no tienes idea de lo que has desenterrado. El mundo entero pareció detenerse cuando él pronunció mi nombre. Lucía. No lo dijo como un extraño. Tampoco como alguien que reclamaba autoridad. Lo dijo como si hubiera esperado toda una vida para hacerlo. Mis piernas se debilitaron. Me apoyé contra la pared para no caer. No sabía si llorar, correr, gritar o simplemente cerrar los ojos y desaparecer. Eduardo bajó la mirada. El hombre de negro tensó la mandíbula. Y yo, no podía dejar de mirar esos ojos, los míos, replicados en un rostro envejecido por décadas de secretos. Mi padre avanzó un paso más hacia la entrada rota de la cabaña, estudiando cada rincón, como si confirmara que todo lo que temía había ocurrido. Llegué tarde, murmuró, más para sí mismo que para mí. Demasiado tarde. Tú no deberías estar aquí, escupió Eduardo con voz contenida. Te dijimos que no volvieras. Mi padre lo ignoró por completo. Sus ojos solo estaban en mí. No esperaba que viniera sola, dijo con un suspiro que cargaba años de culpa. Jamás fue la intención. Mis dedos temblaron mientras intentaba procesar todo. Él estaba vivo. Había estado vivo todo este tiempo. Mientras yo crecí creyendo que era un fantasma, una sombra cobarde, un hombre sin rostro, él había estado moviéndose en un mundo que yo nunca imaginé. ¿Eres tú?, pregunté, aún sin creerlo completamente. Su expresión cambió apenas. Una mezcla dolorosa de alivio y arrepentimiento. Sí, Lucía, soy yo. El silencio se hizo pesado entre nosotros, tan denso que parecía llenar cada rincón de la cabaña. Pero el hombre de negro recuperó el control primero. Se acabaron los saludos, gruñó. Venimos por el artefacto. Mi padre giró la cabeza lentamente hacia él. No vas a tocar esa caja, dijo con una calma que era más peligrosa que cualquier grito. Eduardo intervino entonces, dando un paso al frente. Ella no debería tenerlo. No sabe lo que es. No sabe quién lo quiere. Ni por qué. Mi padre lo miró con hielo en los ojos. Y tú no deberías estar cerca de mi hija. Mi corazón se apretó ante esas palabras. ¿Tú sabías? Le dije a Eduardo con un filo que me partió la voz. ¿Sabías quién era mi padre?
¿Desde el principio? Él no respondió de inmediato. Y ese silencio fue peor que cualquier confesión. Tenía que protegerte, dijo por fin, en un murmullo tenso. Las cosas eran complicadas. Mi padre se rió sin humor. ¿Protegerla? Tú no sabes lo que significa esa palabra. Eduardo apretó los dientes. Ella no estaría viva si no hubiera intervenido. Mi padre dio un paso hacia él. El hombre de negro levantó una mano para detener cualquier avance. Yo miré a los tres, sin saber qué creer, ni de quién escapar, ni a quién escuchar. Entonces mi padre se volvió hacia mí de nuevo y habló con una voz distinta. Más suave. Más humana. Lucía, sé que esto es mucho. Y sé que tienes preguntas. Tendrás respuestas, lo prometo. Pero ahora mismo, lo más urgente es que salgas de esta cabaña. Conmigo. Negué lentement. No. No me moveré hasta que alguien me diga qué es esto. Le señalé la caja que aún brillaba débilmente en el suelo. Su luz ya no era tan intensa como antes, pero todavía pulsaba, como un corazón mecánico. Mi padre respiró hondo. Eso es lo último que tu madre y yo pudimos esconder antes de que nos alcanzaran. Es un dispositivo. Una llave. Pero no una llave cualquiera. Me arrodillé lentement frente a la caja. ¿Una llave para qué? Él me observó varios segundos antes de responder. Para acceder a la bóveda donde guardamos todo lo que necesitaba saber. Todos los documentos, los nombres, las pruebas. Todo lo que podría protegerte o destruirte si cae en manos equivocadas. Mi garganta se secó. ¿Una bóveda? ¿Dónde? Sus ojos se suavizaron. No aquí. No en esta cabaña. Esta era solo la antesala. Me quedé quieta, intentando procesarlo. ¿Y por qué la gente de Eduardo la quiere? El hombre de negro gruñó. ¿Por qué lo que guardaron ahí pertenece a nuestra organización? Es información comprometedora. Pruebas de operaciones que nunca debieron salir a la luz. Mi padre habló con un tono helado. Y que jamás debieron existir. Eduardo levantó ambas manos, como intentando contener a ambos lados. Lucía, escúchame. No es lo que piensas. Nadie quiere hacerte daño. Solo queremos contener esto. Manejarlo. Sin escándalos. Sin riesgos. Mi padre dio un paso hacia él con furia contenida. Lo que quieren es borrar todo rastro de lo que hicimos. Y eso incluye borrar a mi hija, si es necesario. Un silencio mortal se apoderó del lugar. Eduardo abrió los ojos con indignación. Eso no es cierto. El hombre de negro no dijo nada. Y ese silencio lo dijo todo. Algo dentro de mí se rompió. Lo miré a Eduardo con una mezcla de rabia y traición. ¿Por eso me echaste de casa?, pregunté, la voz rota. ¿Para que pensara que era libre, mientras ustedes me vigilaban? Eduardo apretó los ojos y bajó la cabeza. Yo estaba tratando de sacarte de la ruta. Estaban siguiendo tus movimientos. Si seguías conmigo, te iban a usar contra mí. Mi padre lo interrumpió con un tono ácido. No te hagas el héroe. Tú sabías que ella era la llave para abrir la bóveda. Sabías que tarde o temprano vendrían por ella. La palabra llave se clavó en mí. ¿Toda mi vida había sido una pieza en un tablero? La caja volvió a pulsar. La luz se intensificó un segundo, como si respondiera a mi confusión. Y entonces lo escuché. Otro vehículo. No uno. Varios. Motores acercándose por el camino de tierra. El rostro de mi padre se endureció. Nos encontraron. El hombre de negro murmuró una maldición. Eduardo se giró hacia mí. Con desesperación real por primera vez. Lucía. Si quieres vivir, vete con él. Mi corazón latió con fuerza. ¿Con quién?, pregunté, sin aliento. Eduardo señaló a mi padre. Con él. Él es el único que puede mantenerte con vida ahora. Mi padre extendió una mano hacia mí. Su mirada firme. Seria. Decidida. Lucía. Vámonos. Y afuera, los motores rugieron. Acercándose. Muchos. Demasiados. El suelo vibró. La cabaña se estremeció. Yo di un paso hacia mi padre. El primer paso hacia una verdad que podía salvarme. O destruirlo todo. El ruido de los motores acercándose se volvió ensordecedor. Como si el suelo entero vibrara bajo mis pies. Sentí que cada segundo que pasaba era un hilo más que se rompía en una cuerda ya desgastada. Mi padre me extendía la mano, firme, decidido. Eduardo y el hombre de negro se preparaban como si un asalto fuera inminente. Y yo todavía sostenía la caja metálica brillando débilmente en mis manos, como una pieza de historia que podía abrir la verdad o desencadenar mi muerte. Lucía, ahora, dijo mi padre. No hay más tiempo. Di un paso hacia él cuando un pensamiento frío me atravesó. ¿Y si todo esto también era una trampa? ¿Y si ese hombre no era mi padre? ¿Y si él también quería la caja? ¿Y si yo era solo un puente para algo mucho más oscuro? Mi padre frunció el ceño como si pudiera leer mis dudas.
No soy tu enemigo, dijo, bajando apenas la mano. Si fuera como ellos, ya te habrían llevado. Tienes que confiar en mí, aunque duela. Sus palabras eran suaves, pero su mirada. Esa mirada llevaba décadas de culpa. Ypsilon algo más. Algo que reconocí sin querer. Amor. El mismo que vi en la carta. El mismo que vi en la foto desgastada. Los motores se detuvieron de golpe afuera. Puertas abriéndose. Gritos ahogados. Órdenes rápidas. Mi padre dio un paso hacia adentro de la cabaña. Lucía. Conmigo. Ya. Eduardo se colocó entre ambos grupos como si pudiera mediar entre un huracán y un incendio. No disparen, gritó hacia afuera, ella está adentro. El hombre de negro sacó un arma. La cargó. No hizo esfuerzo por esconderla. Si entran, disparo, murmuró, apuntando hacia la puerta rota. Mi padre dio un paso adelante impasible. Baja el arma. No vas a asustarlos. El hombre de negro no obedeció. Mi padre se volvió hacia mí. Lucía, la bóveda puede salvarte. Pero lo que está afuera, ellos no van a parar. Necesito que salgas conmigo. Ahora. Y antes de que pudiera responder, un proyectil atravesó una tabla de la cabaña y se incrustó en la pared a mi lado. Un disparo. Grité. El hombre de negro respondió con otro disparo, agachándose. Eduardo corrió hacia la pared para cubrirse. Mi padre me sujetó del brazo. ¡Corre! Me jaló hacia la parte trasera de la cabaña, donde la pared de madera tenía una sección más débil. No una puerta. Pero casi. Dame la caja, ordenó él. Negué con brusquedad. No. Dámela. Rugió. Con la desesperación de un padre que sabía lo que se venía encima. El segundo disparo atravesó la cabaña cerca de su hombro. Me estremecí y, sin darme cuenta, extendí mis manos. Él tomó la caja con cuidado, como si fuera un tesoro o una bomba. Quizá era ambas cosas. Presionó la caja contra su brazo y, con la otra mano, sacó algo de su chaqueta. Una pequeña palanca metálica. Otras me advirtió. Insertó la palanca entre dos tablas y tiró con fuerza. La madera cedió, abriendo un hueco apenas lo suficientemente grande para que una persona delgada pudiera pasar. El aire del exterior entró fresco, áspero, mezclado con olor a tierra levantada por los vehículos. Por aquí, ordenó. Yo dudé. ¿Y los otros? Mi padre me miró con una expresión de dolor que no esperaba. No puedo salvarlos a todos. A ti sí. Ese a ti sí me golpeó profundamente. Pero no había tiempo para pensar. Me impulsó hacia el hueco. Salí arrastrándome, sintiendo la madera rasgar la tela de mi camisa. Cuando llegué al otro lado, me incorporé rápidamente. Desde afuera la cabaña lucía pequeña, oculta entre árboles bajos y tierra seca. Mi padre salió detrás de mí justo cuando otros hombres aparecieron por el lado contrario, acercándose armados. Por aquí, gritó uno de ellos. Mi padre me tomó de la muñeca. Corre, corre hacia el sendero. Eché a correr sin mirar atrás, mis pies golpeando la tierra como si el suelo ardiera. El viento me golpeaba la cara y, por un instante, pensé que mis piernas no iban a responder. Pero algo dentro de mí, quizá el instinto de supervivencia, quizá el legado de una familia que había vivido siempre entre sombras, me impulsó a seguir. Detrás de mí escuché disparos, gritos, órdenes. Mi padre corría detrás, protegiendo mi espalda. El sendero se estrechó, llevándonos entre arbustos y tierra suelta. Mis piernas temblaban, pero seguían moviéndose. Una piedra me hizo tropezar, pero mi padre me sostuvo del hombro. No te detengas, insistió. Falta poco. El estruendo de pasos persiguiéndonos aumentó. Estaban cerca. Demasiado cerca. ¿Hacia dónde vamos? Grité sin aliento. Hacia el auto, contestó. Está escondido más adelante. Al doblar una curva del sendero, lo vi. Un vehículo gris, cubierto parcialmente por ramas secas y polvo, como si llevara años oculto ahí. Mi padre abrió la puerta del lado del pasajero. Sube. Obedecí, lanzándome dentro. Él rodeó el auto y subió del lado del conductor, tirando la caja metálica sobre mis piernas. Sujétala, ordenó mientras encendía el motor. El vehículo rugió como si despertara de un largo sueño. Uno de los hombres armados apareció a la entrada del sendero. Ahí van. Deténganlos. Mi padre pisó el acelerador. Los neumáticos levantaron una nube de polvo que nos envolvió por completo, y el vehículo salió disparado por el camino estrecho, botando piedras a los costados. Agáchate, me dijo, sin apartar la mirada del camino. Me cubrí como pude mientras los disparos resonaban detrás de nosotros. Las balas chocaron contra la carrocería del auto. Una rompió el espejo lateral. Mi padre no se inmutó. Solo conducía, como si hubiera pasado la vida entera huyendo por caminos imposibles. Y quizá así era. Cuando por fin dejamos atrás el primer tramo del sendero y el ruido de los hombres se volvió distante, mi padre habló entre respiraciones tensas. Lucía, escúchame bien. Lo que viene será peor. Pero tú ya no estás sola. Mire la calle o mi manos.
El cristal del centro seguía pulsando. Más fuerte ahora. Como si hubiera despertado algo al abrirse. Papá, susurré sin saber qué sentir. ¿Qué es todo esto? Él me miró apenas un segundo antes de volver la vista al camino. Tu herencia. Y tu maldición. El auto avanzó más rápido. Y yo, por primera vez, supe que nada volvería a ser como antes. El camino por el que avanzábamos era tan estrecho que parecía tragarnos con cada curva. La tierra seca subía en nubes espesas detrás del auto, ocultando nuestra ruta pero también revelando que íbamos huyendo. El motor gruñía con esfuerzo mientras mi padre mantenía ambas manos firmes en el volante, los nudillos tensos, blancos. Yo sostenía la caja contra mi pecho como si fuera lo único sólido en mi vida. Su brillo intermitente seguía pulsando como si respondiera a cada latido de mi corazón. Papá. Comencé, apenas con voz. No hables aún, dijo él, sin mirarme. Necesito sacarnos de la zona abierta primero. Asentí, aunque mis manos temblaban. El suelo bajo las ruedas estaba lleno de baches, haciendo rebotar nuestros cuerpos contra los asientos. Cada salto me recordaba que no había escapatoria segura. Afuera podía haber hombres armados detrás de cada curva. Durante varios minutos solo se escuchó el ruido del motor, los crujidos de la tierra y el latido frenético dentro de mi pecho. Finalmente, después de un giro brusco y una subida, el camino se abrió hacia un valle estrecho, más sombra, menos visibilidad. Más difícil ser rastreados. Mi padre redujo la velocidad. Solo entonces habló. Ahora sí. Dime lo que necesites. Abrí la boca pero las preguntas eran tantas que no sabía cuál era la primera. Entonces algo me golpeó de lleno. ¿Por qué nunca me buscaste? Mi voz salió quebrada. ¿Por qué dejaste que creciera creyendo que eras un cobarde? ¿Que me habías abandonado? Él apretó el volante con tanta fuerza que sus manos temblaron. Por un instante pensé que no respondería. Porque si me acercaba, dijo, al fin te condenaba. Tragué saliva. ¿Condenarme? Las personas para las que trabajé durante décadas no te habrían dejado vivir. Su voz se volvió más baja. Ellos no perdonan errores. Y para ellos, tú eras mi mayor error. Sentí un dolor punzante en el pecho. ¿Por qué? ¿Por existir? Él asintió, con los ojos clavados en el camino. Tu madre y tú me hicieron humano. Eso, para ellos es traición. Que mi existencia fuera considerada una traición fue un golpe que no supe cómo procesar. Miré por la ventana, donde las sombras pasaban como dedos largos que intentaban atraparnos. Respiré hondo. Eduardo sabía quién eras, dije. ¿Él también era parte? Mi padre soltó un suspiro pesado. Eduardo no es un monstruo. No como ellos. Pero su familia. Sí. Él nació dentro de esa estructura. Nunca tuvo opción. Pensó que podía ayudarte alejándote. No supo que al hacerlo, te dejaba más expuesta. ¿Y él? Pregunté. ¿Te traicionó? Mi padre tardó en responder. No sé aún. Eduardo estaba dividido. Créeme. Hay cosas que no sabemos de él. Todavía. Las palabras todavía me recorrieron la espalda con un escalofrío. Abrí la caja apenas un poco, mirando el dispositivo en su interior. ¿Qué es exactamente esto? Dijiste que era una llave. Él asintió. Una llave que guarda información peligrosa. Documentos, grabaciones, códigos, muestras. ¿Muestras? Pregunté, confundida. Sí. Evidencias físicas de operaciones ilegales. Y no solo eso. Respiró hondo. También contiene la ubicación de la bóveda. ¿Y esa bóveda? ¿Dónde está? Me miró apenas un instante. En un lugar donde jamás pensarías buscar. Iba a insistir cuando el auto pasó por un tramo de tierra más suelta y patinó unos segundos. Mi corazón se detuvo. Mi padre controló el vehículo con habilidad y continuó. Pero su expresión había cambiado. Nos están siguiendo. Miré por el espejo lateral roto. Entre la nube de polvo vi una pequeña luz, parpadeante, lejana. Pero ahí. ¿Drones? Pregunté, aterrorizada. Uno. Solo uno. Por ahora. ¿Puedes seguirnos? Sí, dijo él. Pero no por mucho tiempo. Pisó el acelerador. El auto rugió. El camino comenzó a elevarse, y la tierra se volvió más compacta, más firme. Papá, murmuré, sin apartar la vista del brillo cada vez más nítido en el retrovisor roto. ¿Qué hacemos? Desaparecer, respondió él. Entonces vi algo al frente. Un arco de rocas naturales formando una especie de túnel bajo la montaña. La luz que caía del atardecer hacía que se viera como la entrada a otro mundo. Mi padre se inclinó hacia adelante. «Agárrate». El auto atravesó el arco a una velocidad que hizo que mi cuerpo se estrellara contra el asiento. El sonido del motor reverberó dentro de la cavidad como un trueno encerrado. El túnel era más largo de lo que parecía. Oscuro. Estrecho. Apenas lo suficiente para que cupiera el auto. ¿Estás seguro de que no nos verán entrar? Pregunté,
aferrándome al tablero. Con suerte no. Pero tenemos que llegar al final. Más allá de este túnel no pueden rastrearnos. ¿Por qué? Él me dio la respuesta de la manera más sencilla posible. Porque ahí no hay señal. Mi pulso se aceleró. A mitad del túnel, la luz brillando detrás de nosotros desapareció por completo. Todo se volvió negro excepto por los faros del auto iluminando las paredes rocosas. Papá, susurré, sintiendo algo oprimiéndome el pecho. ¿Qué pasa si esto colapsa? Confía en mí, dijo él. Este paso lo construimos nosotros. Nosotros. ¿Quiénes? Él soltó una leve risa amarga. Un grupo que ya no existe. Hombres y mujeres que se cansaron de obedecer. Que quisieron escapar. Tu madre ayudó a construir este refugio. Mi corazón latió más fuerte. ¿Mamá estuvo aquí? Sí. Varias veces. No pude evitarlo. Las lágrimas se me escaparon sin aviso. Mi madre. Esa mujer frágil, dulce, silenciosa. Había sido parte de algo gigantesco. Peligroso. Oscuro. Y aún así había decidido traerme al mundo. El auto comenzó a bajar por una pendiente suave. Finalmente vimos luz al fondo del túnel. Cuando salimos me quedé sin aliento. Estábamos en un valle profundo, aislado, rodeado de montañas escarpadas. No había caminos. No había postes. No había señal alguna de presencia humana. Era un refugio escondido a los ojos del mundo. Mi padre frenó suavemente. Apagó el motor. El silencio fue casi absoluto. Aquí, dijo él, estará segura por un momento. Solo por un momento. El viento sopló. El sol descendía. La caja brilló otra vez. Mi padre se volvió hacia mí. Lucía. Lo que voy a decirte ahora cambiará todo lo que crees saber. Respiré hondo, con el corazón latiendo en mi garganta. Estoy lista, dije. Él negó. No. No lo estás. Pero ya no tienes opción. Y entonces me dijo algo que me hizo olvidar el aire, el presente y hasta mi propio nombre. Dentro de esa bóveda está la verdad sobre por qué todos te buscan. Y no tiene nada que ver conmigo, sino contigo. Mis oídos siguieron resonando incluso después de que mi padre cayó. Esa última frase parecía haber estallado dentro de mi cabeza, como si hubiera roto algo que no sabía que podía romperse. La verdad, no tiene que ver conmigo, sino contigo. Sentí que mi respiración se detenía. Mi pecho comenzó a doler. El viento helado del valle golpeó mi rostro, pero nada podía sacarme del shock. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté con la voz quebrada. Mi padre me sostuvo la mirada. Esa mirada que era tan mía, pero endurecida por años de dolor. Quédate sentada, pidió suavemente. Esto no va a ser fácil. No obedecí. Me levanté del asiento del auto, incapaz de quedarme quieta, con las manos temblándome. El valle parecía demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado vacío para contener lo que él estaba por decirme. Papá. Mi voz tembló. ¿Qué significa que todo tiene que ver conmigo? Él inhaló profundamente antes de hablar. Eres más que mi hija, Lucía. Mucho más. Desvió la mirada como si la culpa pesara más que su voz. Y eso te convierte en la pieza más peligrosa del tablero. Sentí que la tierra bajo mis pies se movía. ¿Qué estás diciendo?, murmuré, sin aliento. Mi padre salió del auto completamente y dio la vuelta hasta colocarse frente a mí. Puso una mano en mi hombro, pero yo la rechacé dando un paso atrás. Dímelo ya, exigí. No soporto más rodeos. Él asintió lentamente, aceptando el golpe. Entonces Hoblo. La organización para la que trabajé experimentaba con identidades. No solamente manipulaban gobiernos o empresas. Manipulaban personas, familias, herencias, documentos, lagos completos de información. Supe en ese instante que lo que venía sería peor. Tu madre, continuó él, fue una de las personas que descubrió el proyecto más peligroso que tenían en marcha. Un proyecto que podía destruir vidas enteras sin disparar una sola bala. ¿Qué proyecto?, pregunté, sintiendo un escalofrío ascender por mi columna. Él apretó la mandíbula. El proyecto Sombra. Mi piel se erizó. Sombra, repetí que era. Un archivo, explicó. Pero no un archivo común. Era un registro de todas las personas que representaban una amenaza para la organización. Testigos, analistas, informantes, incluso familias completas. Tu madre ayudó a crear ese archivo sin saber lo que realmente era hasta que fue demasiado tarde. El viento sopló más fuerte, levantando arena del suelo. Yo no podía moverme. Cuando tu madre quiso detenerlo, continuó él, fue marcada como objetivo. Y, tú también. Me llevé una mano al pecho. Sentí como si mi corazón se hubiera congelado. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Mi padre me sostuvo la mirada. Todo, respondió, sin suavizar el golpe. Tú eres la última persona que puede acceder al proyecto Sombra. El archivo fue reescrito y codificado, usando tu identidad. El mundo dejó de tener forma. ¿Qué? ¿Cómo?
Tu madre lo hizo para proteger la información, dijo él. Ella sabía que si la organización quería destruir el archivo, necesitarían borrarte a ti también. Así que lo escondió. Y codificó el acceso usando algo que ninguna otra persona tenía, tu ADN. Me llevé la mano a la boca. Temblé tanto que mis rodillas casi cedieron. ¿Estás diciendo que la bóveda solo puede abrirse conmigo? Asintió lentamente. Sí. Tu madre sabía que yo jamás permitiría que te tocaran. Y sabía que mientras tú vivieras, el archivo también viviría. Eras la garantía. El candado. Me quedé paralizada. Todos los hilos que no entendía comenzaron a encajar. La vigilancia, las fotos, la caja, la llave, los depósitos, las advertencias. Eduardo. La búsqueda desesperada de la organización. Ellos te quieren, dijo él con una voz rasgada, no por lo que eres, sino por lo que guardas. Me mareé. No puede ser, murmuré, llevándome las manos a la frente. Yo no pedí esto. Yo no sabía. No sabía nada. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero no caían. Era como si mi cuerpo estuviera demasiado ocupado intentando sobrevivir a la verdad. Mi padre dio un paso hacia mí, lento, cauteloso. Lucía, escúchame. Tu madre hizo lo mejor que pudo. Ella trató de darte una vida normal, una vida sin sombras. Pero cuando murió, yo ya no pude acercarme. No podía ponerte en riesgo. Me derrumbé. Literalmente. Mis piernas cedieron y caí de rodillas sobre la tierra dura. Mi padre se arrodilló frente a mí, pero no me tocó. Solo esperó. Después de unos segundos levanté la cabeza. ¿Por qué ahora? Pregunté con la voz rota. ¿Por qué buscarme ahora? Él miró hacia el horizonte. Porque la organización volvió a activar el proyecto Sombra. Y quieren destruirlo. Para siempre. Lo único que se interpone entre ellos y eso, eres tú. Tragué saliva con dificultad. ¿Y si lo destruyen, qué pasa? Mi padre me observó con gravedad. Se borrará la evidencia de años de crímenes. Testimonios, documentos, identidades, vidas enteras que podrían limpiar sus manos para siempre. Y con eso, yo muero. Y tu madre morirá de verdad. Porque su lucha quedará borrada como si nunca hubiera existido. Mis lágrimas finalmente comenzaron a caer. Calientes. Violentas. No, susurré. No quiero esto. Mi padre negó con la cabeza. Nadie lo quiere. Pero no podemos huir. No esta vez. Miré la caja temblando entre mis manos. ¿Qué hay dentro de la bóveda exactamente? Todo lo que necesitas para destruirlos. Su voz se volvió más baja. Y todo lo que ellos necesitan para destruirte. Me quedé en silencio largo rato. El valle parecía contener la respiración conmigo. Finalmente, mi padre dijo: Lucía, antes de seguir, necesito saber si estás conmigo. Lo miré. Y vi a un hombre roto, cansado, pero de pie. Un hombre que había vivido en las sombras por amor. Un hombre que había esperado 30 años para decirme mi nombre sin miedo. Respiré hondo. Me limpié las lágrimas. Sí, respondí con voz débil pero firme. Estoy contigo. Mi padre cerró los ojos un instante, como si una herida pesada que llevaba cargando demasiado tiempo por fin hubiera encontrado alivio. Entonces abrió la puerta del auto. Súbete, dijo. Es hora de ir a la bóveda. Mi corazón se aceleró. Era el siguiente paso. El más peligroso. El más decisivo. Y mientras subía al auto, una pregunta helada cruzó por mi mente. Si yo era la llave, entonces ¿qué iba a encontrar ahí dentro? El motor volvió a rugir cuando mi padre encendió el auto. Esta vez no había prisa inmediata. No había hombres armados detrás de nosotros, ni disparos rompiendo el aire. Pero el silencio que nos envolvía era aún más pesado. Era el silencio de quien sabe que está cruzando un punto sin retorno. Yo llevaba la caja metálica en mi regazo. El cristal en el centro pulsaba como un corazón cansado, cada destello marcando un ritmo que parecía sostener todo lo que me esperaba. Cada vez que esa luz brillaba, sentía una mezcla inquietante de terror y destino. Mi padre tomó el camino que bordeaba el valle. Un camino tan estrecho que parecía una cicatriz en la tierra. La bóveda está lejos, dijo por fin, rompiendo el silencio, pero no en distancia. En acceso. ¿Qué significa eso? Apretó los labios. Que para llegar, no basta con saber dónde está. Hay que saber cómo entrar. ¿Y tú lo sabes? Tragó saliva. No del todo. Tu madre se aseguró de eso. Ella nunca quiso que la organización descubriera nuestra ruta ni nuestras claves. Por eso dividió las partes del código entre 3 personas. Yo soy una de ellas. Ella era otra. Y la tercera. Se detuvo. Ese silencio me golpeó. ¿Quién es la tercera persona? Mi padre apoyó una mano en el volante, exhaló con cansancio. No lo sé. Tu madre no quiso decírmelo. Dijo que mientras yo supiera la primera parte y tú la segunda,
el tercero solo aparecería cuando llegara el momento. Mi estómago se contrajo. Mi madre había sido mucho más astuta y compleja de lo que yo imaginaba. Y yo apenas estaba comenzando a comprenderlo. ¿Y cuál es mi parte del código?, pregunté, aunque temía la respuesta. Él asintió hacia la caja. Esa caja contiene tu parte, pero no se activará por completo hasta llegar a la bóveda. Mire el objeto Santelant. ¿Por qué? Usaron mi identidad. ¿Por qué yo? Mi padre mantuvo la vista en el camino, porque eras inocente, y porque tu ADN era único, no registrado, sin vínculos. Nadie podía duplicarlo sin que la bóveda lo detectara. Tú eras la llave perfecta. Me invadió un escalofrío. Me usaron. No, dijo él, mirándome apenas un segundo. Te protegieron, era la única forma de evitar que destruyeran el archivo. Si la clave estaba viva, respirando, creciendo, ellos jamás podrían controlarla. Miré mis manos y no las reconocí. Sentía que todo mi cuerpo era un mecanismo que nunca supe que cargaba. Pero si me quieren viva para destruirlo, ¿por qué intentan atraparme? Mi padre soltó una risa amarga. Porque ahora quieren forzar el acceso. Quieren usar tu cuerpo como entrada. Y si no cooperas, no terminó la frase, pero no lo necesitaba. El mensaje era claro. ¿Moriría?, pregunté con un hilo de voz. Él apretó los dientes. Sí. La bóveda se abriría. Pero tú no sobrevivirías al proceso. Un nudo subió desde mi estómago hacia mi garganta. Lágrimas calientes amenazaron con caer, pero me forcé a respirarlas hacia adentro. ¿Y si decido no abrirla? Mi padre detuvo el auto. De golpe, el silencio del valle se hizo más profundo. Entonces dijo él: millones de vidas quedarán bajo su control. Historias desaparecerán. Personas serán borradas, y tu madre habrá muerto por nada. Una punzada me perforó el pecho. No es justo, murmuré. Yo no pedí nada de esto. Lo sé, respondió él, su voz quebrándose por primera vez. Créeme que daría cualquier cosa porque todo fuera distinto. Sus ojos se llenaron de algo que no había visto en ellos. Dolor. Culpa. Esperanza rota. El auto volvió a avanzar. La luz del atardecer se volvía más roja, más gruesa, pintando las montañas de un color casi sanguíneo. Pasaron unos minutos antes de que otra pregunta me saliera de la boca. Suave, casi inaudible. ¿Qué era tu madre en este proyecto? ¿Qué papel jugó? Él respiró hondo. Ella era la única persona que podía detenerlos desde adentro. Tenía acceso a los sistemas, a las bases de datos. Pero cuando se dio cuenta de lo que realmente estaban construyendo, ya era demasiado tarde. Miró hacia el horizonte. Fue ella quien robó los planos. Fue ella quien convirtió los datos en algo vivo. Fue ella quien decidió esconderlo. Dentro de ti. Me quedé inmóvil. Como si cada palabra sumara peso sobre mis hombros. Entonces, murmuré. ¿Toda mi vida fue un escondite? Mi padre bajó la mirada. Sí. Sus 3 letras fueron una sentencia. Una verdad tan brutal que me hubiera desmoronado. Si no fuera porque ya estaba hecha pedazos desde hacía horas. El viento entró por la ventana del auto, frío, áspero. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Falta mucho para llegar a la bóveda?, pregunté, intentando recuperar el control de mí misma. Aún debemos cruzar el paso de las agujas, respondió él. Luego, vendrá lo más difícil. ¿El camino? El negó. El guardián. Mis dedos se congelaron. ¿El qué? Tu madre sabía que algún día alguien debía completar su trabajo. Así que dejó a alguien cuidando el acceso. Alguien que no podía ser comprado ni intimidado. Alguien que vive fuera del sistema. ¿Quién es? Mi padre me observó con un brillo extraño en los ojos. Alguien que tú conoces, aunque no lo recuerdas. Me giré bruscamente hacia él. ¿Cómo puedo conocerlo si no me acuerdo? Porque lo viste antes, cuando eras niña, y él te vio a ti, y te juró protegerte si algún día regresabas. Mi corazón se aceleró. ¿Y cómo sabremos si nos aceptará? Mi padre dirigió su mirada al horizonte. Porque él reconocerá tu rostro. Igual que yo lo hice. Mi pulso se volvió más rápido, más errático. ¿Y si decide no ayudarnos?, pregunté. Mi padre apretó al volante. Entonces, nunca llegaremos a la bóveda. El auto siguió avanzando hacia el ocaso, hacia un futuro que ya no dependía solo de mí, sino de alguien que esperaba en la montaña, entre sombras. Alguien que conocía mi historia antes de que yo supiera que tenía una. Alguien cuyo nombre estaba a punto de cambiarlo todo.